porque les comentaba anteriormente que en los 4 evangelios siempre tenemos a los apóstoles dependiendo del Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús hacía todo. Ellos intentaron orar por un endemoniado y el endemoniado no salió, pero llegó, o sea, Jesús, venga, que aquí está el endemoniado. Oh, entonces cuando ellos no podían, ahí tenían al Señor. Pero resulta que después de la ascensión del Señor, ahora sí, por eso fue que hoy vamos a ver el poder que recibieron de parte del Espíritu Santo y comenzaron a trabajar ya como estamos trabajando nosotros. Ya no tenemos al Señor Jesús en persona, pero sí tenemos el bello Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que tenemos el bello Espíritu Santo acá? Le damos un aplauso al Espíritu Santo. Le decimos bienvenido, Espíritu Santo. He sentido del Señor hacer una combinación. Vamos a comenzar hoy con Hechos 1 y 2 y el otro domingo vamos a comenzar con Daniel. Daniel 1 y 2. Vamos a estar combinando histórico con profético y vamos a ver cómo es que se acoplan. Así que si usted quiere aprender de la palabra, hermano, no falte, porque el Señor tiene cosas bellas para usted. Amén. Bien, comenzamos con Hechos capítulo 1. Dicen por ahí que Hechos es Hechos de los apóstoles, porque los apóstoles comenzaron a trabajar, pero nosotros decidimos llamarle Hechos del Espíritu Santo. Las cosas que el Espíritu Santo hizo cuando el Señor ascendió y ellos no se quedaron solos. El Señor envió el Consolador y el Consolador está ahora con nosotros y dice la Biblia que está en nosotros. Cuando usted recibió al Señor Jesús, usted tiene el Espíritu Santo. Todo el que ha recibido al Señor Jesús tiene el Espíritu Santo en su ser, pero no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a hablar sobre esta expresión diferente para los que quieren servir, que es un bautismo especial, un poder especial. Así que vamos a ir despacio, voy a tratar de no alargar mucho porque esto se presta para sacarle mucho jugo y yo me emociono, pero voy a tratar de sujetarme. Amén. Ok. Pero ¿quieren aprender palabra del Señor? Aleluya. Entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, entonces aquí ya comenzamos a hacer exégesis de este versículo y nos damos cuenta que el que está escribiendo Hechos ya escribió otro libro. Dicen la mayoría de exégetas de que se trata de Lucas. Lucas, porque le puso el nombre Lucas, piensan que el doctor Lucas fue el que escribió, posiblemente él sea. Y aquí está diciendo que ya escribió un libro, que fue el Evangelio de Lucas, y ahora continúa con Hechos. Por eso dice, en el primer tratado, en el primer libro, pues hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, enseñar. Y ahora voy a hablar sobre las cosas que el Espíritu Santo comenzó a hacer en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, como se trata del primer tratado, yo quiero meterme un poquito en Lucas, en los últimos versículos, para ver de qué está hablando Lucas. Dicen algunos que comentan sobre el orden que tiene la Biblia, y dicen que debería el orden, en vez de ser Mateo, Marcos, Lucas, Juan, debería de comenzar el Nuevo Testamento con Juan. Después Mateo, Marcos, y entonces sería Lucas y Hechos, que están de continuo, porque Lucas continúa con Hechos, la historia de Jesús y la historia del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué es lo que dice Lucas en los últimos versículos del capítulo 24. Mire que él está hablando sobre ya, el Señor Jesús ya ascendió, estuvo con los muchachos del Emaús y toda la cosa, y entonces él comienza a relatar y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí yo quiero recalcar, hermanos, si usted lee la Biblia como leer el periódico, como leer una novela, no va a entender nada, no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque para poder comprender las Escrituras, ¿qué es lo que se necesita? Que el Señor nos abra
el entendimiento, los ojos espirituales. Entonces, si usted ha estado leyendo y no ha entendido algo, dígale: Señor, ahora sujeto mi mente a la obediencia a tu palabra. Yo quiero que me abras el entendimiento para que lo que voy a leer lo pueda comprender. Amén. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir estudiando versículo por versículo, vamos a ir aprendiendo, y entonces usted tiene que tener esa actitud de decir: Señor, abre mi entendimiento espiritual. No quiero leer la Biblia como logos, quiero que se haga rema en mi vida, rema. Y entonces dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Mire que aquí ya no le llama el Jesús, que todos llamaban el maestro, el rabí, el rabino. Ahora lo llama como el Cristo. Esto es Jesús después de haber resucitado. Ya no es el Jesús de Nazaret, el Jesús que andaba ahí, que fue golpeado. No, ahora es el Cristo. El Cristo significa el Mesías, el ungido. Entonces dice, como está escrito, y así fue necesario que el ungido, el Mesías, el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y él recalca esto, hermano, porque dice la Biblia que si usted no cree en la resurrección de Jesús, que si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dice? En vano sería nuestra fe. Así que la resurrección es importante. Porque usted cree en Dios, pues todo el mundo cree en Dios. No. ¿Usted cree en Jesús? Sí, Jesús estuvo en un tiempo y anduvo con los discípulos. No es ese Jesús. Es este, el que ha resucitado, el que murió por sus pecados, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y si Cristo ha resucitado, también usted tiene vida. Amén. Entonces dice que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase. Esto de predicar es un mandato en su nombre. ¿Cuál cosas? El arrepentimiento de los pecados a todas las naciones. Mire que aquí ya no es solamente para los judíos, ahora se extiende a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice Lucas. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa. Aquí está hablando de lo que vamos a ver hoy. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿cuál es la palabra que usa ahí? Investidos del poder desde lo alto. Wow, entonces el Espíritu Santo no es un escalofrío, no es algo que se mueve, que se me pararon los pelos, no. Es un investimiento de poder que el Señor le da. Y usted tiene que poner atención a los detalles, hermano, porque el Señor Jesús con su sangre preciosa lo limpió y lo salvó. Pero el Espíritu Santo habla también de redención. La sangre de Jesús te hace hijo. El Espíritu Santo te sella, te aparta para lo que viene, para el reino. Entonces es necesario el Espíritu Santo. Entonces hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Qué lindo, a mí me gusta esa parte. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Mire que el Señor usa la bendición. Eso de bendecir es algo bíblico, es algo que el Señor Jesús hacía. Yo no sé si usted bendice a sus hijos, a sus nietos. Hágalo, hermano. Ponga su mano, alce su mano y bendiga. Es una costumbre bíblica que antes de que ellos se acuesten, antes de que vayan a la escuela, usted los bendiga. No como los costumbres, bendición mami, y se ponen a hacer ya sabe qué. No, ese tipo de bendición no va. Usted diga algo, bendiga. ¿Sabe qué significa bendecir? Decir bien. Dígale algo bueno, algo lindo, algo profético a sus hijos. Te bendigo con salud, te bendigo con prosperidad, te bendigo con que el Señor te va a guardar hoy. Confiese esa bendición. El Señor lo hizo. Bendiciendo, y se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberles adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Mire que ya venían, ya no tristes porque el Señor se iba, no, ya venían con esa bendición de que iban a recibir poder. Y aquí pasa algo raro. Yo no sé si fue que Lucas dejó de ver al pueblo que estaba ahí y puso los ojos en oasis de amor. Porque mire lo que dice el versículo 53. ¿Qué dice? Y estaban siempre en el templo
alabando y bendiciendo a Dios. ¡Wow! ¿Verdad que está hablando Dios de amor? Yo digo que sí, el viernes no cabían los hermanos acá y hoy pues también. Así que hermanos, este versículo es nuestro. Miren, entonces el Espíritu Santo te hace estar en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Dicen amén conmigo? Ok, entonces esto fue Lucas y entonces ya ahorita ya está en Hechos, donde le dice en el primer tratado, o sea, en este de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No solamente hacer, sino que él hacía, y le decía, venga muchachos, les voy a enseñar cómo se hace esto. Ahora hago esto, vengan, les voy a enseñar cómo hacer esto. Se pone a orar, les voy a enseñar a orar. Todo se fue enseñando. Esta carta está dirigida a Teófilo. Algunos dicen que era una persona importante. No hay mención en la Biblia sobre un Teófilo que fuera sacerdote o que fuera rey o que fuera importante. No lo menciona. Entonces, la otra idea es que tanto Lucas como Hechos fue dedicado a Teófilo. Y Teófilo significa Teo, Dios, y filio, de filial, de amigo. Entonces es el que es amigo de Dios, el que ama a Dios. Entonces tal vez Teófilo seamos nosotros. ¿Cuántos aman al Dios? Entonces en el primer tratado, oasis o amorosos de Dios, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces mire que el Señor estuvo después de la resurrección con los discípulos hasta la ascensión. Ahorita vamos a ver cómo fue la ascensión, qué fue lo que pasó en esa ascensión del Señor Jesús. Pero Él da un mandamiento a los discípulos. Está tratando con apóstoles, con los discípulos. Está dando instrucciones a los que lo siguieron. ¿Por qué? Porque hermanos, en algún momento ellos tuvieron como dudas. Cuando vieron que estaba siendo crucificado, dijeron, hasta aquí se nos acabó nuestro maestro. Tan bonito que hablaba, ¿no? Y mire, no pudo defenderse. Es que él sí pudo defenderse, no quiso defenderse. El Señor no fue que lo agarraron a la fuerza y lo mataron a la fuerza, no. Él ofreció su vida por usted y por mí. Es más, si no hubiera sido la cruz, de nada vale lo que vino a hacer. Él tenía que morir por usted y por mí. Pero ellos dudaron. Pero cuando lo vieron resucitar, como que cambió su forma. ¡Wow! Que entonces sí tenemos un Señor. A un Señor. Y dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, indubitable significa no había duda de que estaba vivo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesús no resucitó físicamente, sino que lo que salió fue un humito y ese humito se fue para el cielo. Ningún humito. Aquí está el Señor vivo. Aquí está el Señor como vamos a estar nosotros cuando tengamos cuerpo glorificado, después de que el Señor venga o que resucitemos, si alguien se nos adelanta, un cuerpo especial. Y el Señor dice, mire, aquí estoy, tóquenme, coman, denme pescado, voy a comer. ¿Por qué? Dice que se aparecía, se presentó vivo, con pruebas que no tienen duda, apareciéndose durante ¿cuánto tiempo? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Explico dos cosas. Desde la muerte y resurrección del Señor Jesús hasta este momento van 40 días. Y Él dice, espérense un ratito hasta que lleguen 50 días. Entonces ellos ahorita están celebrando una fiesta que se llama el Omer. Una fiesta que están contando 7 semanas de 7 días. ¿Cuánto es 7 por 7? ¿Alguien me puede decir? 49. Entonces, después de 7 semanas, de 7 días, el próximo día que sigue, ¿cuál es? ¿Qué número es? 50. Pente significa 5, 50, Pentecostés. Entonces ellos estaban contando los días para el día de Pentecostés. Pentecostés no significa la venida del Espíritu Santo.
vino en ese día porque todos estaban reunidos celebrando esa fiesta. Pero Pentecostés significa contar los días desde la muerte y resurrección del Señor hasta 47 semanas después, 49, el 50, ok, es el Pentecostés. Por eso es que todos los judíos estaban en Jerusalén celebrando esa fecha preciosa. ¿Y de qué hablaba el Señor? Ahora sí, del reino del Señor. Del reino del Señor, estableciendo el reino del Señor. Y entonces los discípulos, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa. Hay una promesa que el Señor había dado en Joel: en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy los jóvenes van a hablar, los adultos van a soñar, los niños van a tener participación porque el Espíritu Santo es para nosotros. Entonces dice que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Jeru y Salem, Shalom. Entonces ciudad de paz. Ahora, nosotros no estamos en Jerusalén. Sí, podemos estar en una Jerusalén espiritual donde usted, donde está, es un lugar de paz. Si quiere recibir el Espíritu Santo, el lugar donde usted vive tiene que ser un lugar de paz. No se salga del lugar de paz, porque el Señor habita en medio de la alabanza, y en medio de la alabanza está la presencia del Señor. Entonces dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual dijo Jesús. Yo se las he dicho un montón de veces, porque Juan, habla de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua. Es cierto, Juan bautizaba con agua para arrepentimiento. Pero dice, pero ustedes, hablando a los apóstoles, serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de muy poco tiempo. En este caso eran 10 días que iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, miren, hermanos, aquí el Señor está hablando con discípulos, con gente que sigue a Jesús. Explico porque la gente habla de la tradición de que se convirtieron, habían como 5,000, se convirtieron en 3,000 y todos recibieron. No. Esto es para los discípulos, para los que quieren trabajar, los que quieren hacer algo para el Señor. El Señor los invieste, los bautiza con un poder especial. Entonces dice que van a recibir el Espíritu Santo dentro de muy poco tiempo, en muy pocos días. Entonces, los que se habían reunido, o sea, en este caso los discípulos, Señor, ya moriste, ya resucitaste, ya te estás despidiendo. ¿Y qué pasó con el reino? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esperando un Mesías que viniera en caballo blanco y que viniera a establecer el reino y a deshacer este pueblo romano y los soldados que nos están oprimiendo, y que nosotros seamos los que mandamos. ¿Qué pasó, Señor? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Verdad? Porque los discípulos estaban pensando en que solamente el tiempito de ellos y para ellos fue que vino el Cristo y se acababa todo. No se imaginaban que nosotros 2000 años después estemos hablando del mismo Jesús. Solo Jesús sabía cuánto tiempo más iba a pasar. Entonces los discípulos decían, van a restaurar el reino. Ya, Señor, ¿qué hacemos? Agarramos armas y nos vamos contra los romanos. Y el Señor les dice claritamente, no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Y esta palabra suena como a sazonar la carnita, ¿verdad? No. Aquí habla de tiempos, cronos, del tiempo normal, y sazones. En el original dice tiempos señalados. Entonces hay dos tiempos. El tiempo normal que usted vive diariamente, 24 horas, día con día, semana con semana, ahí va usted haciéndose viejito cada día más. Estos son tiempos. Pero hay tiempos proféticos, hay tiempos señalados que están en el kairos de Dios. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué planes tiene usted? Usted tiene que contestarme, ¿en cuál tiempo? ¿En mi tiempo o en el tiempo de Dios? Porque en mi tiempo, pues yo pienso hacer esto mañana y la otra semana tal cosa y después ir a trabajar allá y hacer, ese es mi tiempo. Pero también quiero agarrarme del, ¿cuál es el nombre del tiempo de Dios? Kairos, agarrarme del kairos de Dios, los tiempos señalados. Entonces le decían los discípulos, tranquilos, no es a ustedes,
No se afanen con eso. El Padre en su sola potestad sabe cuándo va a ser. Solamente el Padre sabía que todavía en el 2021 estemos esperando estos últimos tiempos donde se va a manifestar la voluntad de Dios. Los discípulos pues querían que se acabara todo. Entonces dicen, no van a recibir un reino donde los van a gobernar y donde vamos a quitar a Herodes y ponemos ahí a Juan como el presidente. No, no, no. Pero espiritualmente hablando, le dice, van a recibir poder. Poder. En el original, este poder viene de dunamis. ¿Algo le suena a dunamis? Dunamis de dínamo, de dinamita. Oh, entonces van a recibir dinamita. Van a recibir un dínamo. El dínamo es el que al hacerse provoca luz, hace energía. Oh, van a recibir algo que los provoca a hacer algo, a explotar algo, a cambiar algo. Van a cambiar el reino, pero no este reino natural. Van a tener poder para cambiar el reino natural por el espiritual. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para que me seáis testigos. Oh, entonces, ¿cuál es la razón para que el Espíritu Santo hoy lo haya ministrado en la alabanza? Que usted diga, Señor, qué linda presencia, wow, qué lindo, mi espíritu se regocijó hoy en la alabanza. ¿Por qué me das este gozo, Señor? Porque quiero que cuando salgas de aquí me seáis testigo. Iglesia significa eclesia, salir hacia afuera, salir del contorno del cuartito y dar testimonio afuera. Entonces, cuando usted cambió, por ejemplo, lo que dijo la hermana Miriam, ya no está. Ella vio la apariencia de cómo lo tenía el enemigo a esa persona. Lleno de tatuajes, dice, lleno de cosas feas por todo lado. Esa era la vida pasada. Pero el Señor cambió esa vida. Y también cambió la suya. Amén. ¿Alguien ha sido cambiado por el Señor? ¿O todos eran buenísimos antes de venir el Señor? ¿Verdad que no? Oh. Entonces, ese es el testimonio que tiene que dar. Mira, yo antes era esto y esto, pero ahora soy esto. Antes me gustaba hacer tal cosa, ahora cambió mi vida. Y entonces la gente va a ver ese testimonio. Decía uno de los padres al principio del cristianismo, yo quiero que testifiquen del Señor Jesús en sus vecindarios. Y si solamente es necesario, hablen. Y yo sé, ¿cómo es eso? Testifiquen y si es necesario, pues hablen. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Que testifiquen con qué? Con su testimonio, con el cambio de vida. Mira, este era un borracho y mira cómo está ahora tan lindo. Este antes andaba robando y mira ahora trabaja. Wow, entonces ese es un testimonio. Ese poder es para que usted sea testigo. Y entonces comienza a hablar el Señor Jesús donde están. Jerusalén, digamos Portland, Judea, Oregon, Samaria, Washington y hasta, entonces él comenzó primero en su contorno, después más allá y después más allá. No espera, ay Señor, quiero ir a China a predicar, a África. ¿Qué haría usted en África, hermanos? Además de comer mono. ¿Verdad que no? Pero qué lindo que usted le hable a su contorno, a su familia, a sus compañeros, con el testimonio. No es que se ponga a predicar ahí en medio de trabajo, lo van a echar. Pero que la gente diga, wow, mira a esta persona, qué lindo. Este no se roba, este sí trabaja, este no anda diciendo palabrotas. Wow, qué bien se comporta. ¿Por qué? Porque está testificando en su contorno. Después nos vamos de campaña. Amén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Quién fue alzado? El Señor Jesús. El Señor Jesús ahorita está en el monte. Y todos los discípulos están alrededor de él. Y entonces el Señor Jesús, después de que da esas instrucciones de que van a recibir el Espíritu Santo y todo, dice que comenzó a ser alzado. Y cuando lo recibió una nube.
que le ocultó de los ojos de ellos. Vamos a ver ese proceso ahorita. Y entonces dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. No dice que son ángeles, pero por el contexto sabemos que son 2 ángeles. Me imagino que fueron los mismos ángeles que estuvieron en la tumba cuando llegaron las mujeres. ¿Se acuerdan que habían 2 ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No. Entonces ellos fueron mensajeros cuando resucitó y ahora son mensajeros cuando está ascendiendo. Dice que vestiduras blancas significa que tienen santidad. Ok. Los cuales también les dijeron, varones galileos, porque ellos eran de Galilea, toda una área que se llamaba Galilea. ¿Por qué estáis mirando al cielo? O sea, está bien que miren, pero les voy a explicar por qué están mirando al cielo. Este mismo Jesús, hablamos de Jesús, Yeshua, el que resucitó, el que ahorita está a la diestra del Padre, pero este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces yo quiero que ustedes vean este versículo y que me digan cuáles son los pasos que sigue para ascender el Señor. Primero, ¿dónde está? Ok, en el monte de los olivos con los discípulos. ¿Qué pasa? Dice que es ascendido. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Y entonces viene una nube. Ahorita vamos a explicar cuál es la nube. No es un Uber. Viene una nube y lo toma y lo lleva hacia la casa del Padre. Se lo voy a graficar para que lo veamos despacio. Están aquí abajo en el monte de los olivos. El Señor viene y lo lleva en una nube, donde una nube, pero no es estas que vemos ahí en el cielo, esas no pueden recibir a nadie, no tienen capacidad para aguantar peso, solamente algunas traen agua y ponen agua. Lo que habla en otros pasajes es una nube de ángeles, una nube de testigos. Dice que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descendiendo del cielo. Entonces ahí viene con la nube de testigos, nube de ángeles que lo acompañan. En este caso una nube de ángeles dice que lo toman y lo llevan a la casa del Padre. ¿Dónde está? No me pregunten. Pero lo llevan para allá. Entonces, cuando el Señor Jesús venga, ¿cómo va a venir? ¿Y a dónde va a llegar? ¿Dónde está ahorita? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Entonces el Señor está en la casa de papá preparando esta nueva Jerusalén de la que ya hablamos, una casa especial para usted, y entonces Él va a bajar. ¿A dónde va a bajar? A las nubes. Dice que todo ojo le verá, y entonces de ahí se va a sentar en el monte de los olivos. Si hay un lugar donde el Señor va a venir, es en el mismo lugar donde se fue, ¿verdad? Porque el trato es con Israel, con los judíos, y todos nosotros participamos de esa bendición. Amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesús sí ascendió. Hay otras creencias por ahí que la mamá de Jesús también ascendió. No, eso no tiene base bíblica, porque el único que tiene poder para ir y regresar es el Señor Jesús. Ahora, ¿qué cuerpo tenía el Señor Jesús aquí ya? Un cuerpo glorificado, un cuerpo especial, para darnos a entender que ahora ya está en su magnitud, en lo más bello que es, como Él es en verdad. Dice Pedro, y le veremos tal como Él es. No como se había disfrazado de humano, todo humildito, no. Bueno, no es que disfrazó la humildad, pero sí la humanidad, o sea, Él siendo Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y tomó forma de hombre y forma de siervo, o sea, estaba, wow, pero ahora está en su esplendor. Cuando Él resucitó, Él dijo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Ahora sí, ya soy el Yeshua, que en verdad siempre he sido, el que me aparecía antes y que me apareceré y que vendré otra vez. Ese es Jesús. Entonces Jesús tiene todo el poder. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, por eso le dicen el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, dice, camino de un día de reposo.
Esta es una forma de decir una distancia sin decir cuánto. Era más o menos 1,5 millas, dos millas y media. No se ponen de acuerdo ahorita los nuevos judíos, pero sí era más o menos una distancia de Jerusalén ahí de como 2 kilómetros o millas, no me acuerdo si son, y medio. O sea, una distancia que podían ellos caminar en el día de reposo. Entonces dice que llegaron a Jerusalén camino de un día de reposo, más o menos 2 millas y media, ¿verdad? Esa es una forma de decir la distancia, porque antes no habían metros, ni tampoco kilómetros, ni millas, mucho menos. Entonces, ¿y a cuánto tiempo está? ¿A qué distancia está? Dice que está al tiro de una piedra. ¿Qué manera, verdad? Ahora, si el hombre era débil de brazo, pues era ahí nomás, ¿verdad? Pero si era de los buenos, tiro de una piedra. Entonces, ¿qué medidas? ¿Verdad? 5 estadios, hijos. ¿Cuántos serán estadios? Entonces son difícil de explicar porque no habían medidas. Entonces él dice que estaban como a camino de un día. Todos los judíos entendieron qué distancia tenía, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos así un poco perdidos. Y entrados, ¿quiénes? ¿De quién estamos hablando acá? ¿A quiénes fue que el Señor Jesús les habló? Los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles. Y entrados, subieron al aposento alto. Subieron al piso de arriba, dice otra versión. Y entonces, voy a explicar cosas, hermanos, que se han venido por la tradición, pero que vamos a verlo con la palabra, no para desmentir o establecer una nueva doctrina, sino que para que comprendamos cómo es que la Biblia lo menciona y lo va narrando. Dice que subieron al aposento alto, o sea, al piso de arriba, donde moraban, donde era la casa alquilada o de ellos, no dice cuánto, ¿dónde moraban? ¿Quién moraba ahí? Pedro y Jacobo, algunas versiones dice Santiago, es el mismo Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Si usted quiere saber los nombres de los discípulos, estos son. Acuérdense que está en Hechos, capítulo 1, versículo 13. Ahí están los nombres de... ¿Cuántos hay aquí? Hay 11 nada más, porque Judas ya, ahorita vamos a ver qué fue lo que le pasó. Pero aquí estaban habitando los 11 discípulos, antes habitaban 12. Pedro, ese sí es conocido. Jacobo, algunos lo llaman Santiago, dije. Juan, el apóstol Juan. Andrés, Felipe, Tomás, famoso, ¿verdad? Por creer o no creer. Bartolomé, ese casi nadie lo conoce, pero es uno de los discípulos. Mateo, Mateo sí era discípulo. Lucas no era discípulo. Ahí no dice Lucas. Dice Marcos. Tampoco Marcos aparece. ¿Qué cosas? Entonces los 4 evangelios no fueron escritos por 4 discípulos o 4 apóstoles, no. Entonces aquí dice Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, no era Pedro, sino que un Simón, otro. Celote significa el guerrillero, el que quería hacer justicia. Y Judas, pero no es Judas Iscariote, sino que este es Judas, hermano de Jacobo, ¿verdad? Había otro Judas en los discípulos. Wow, entonces aquí están los 11 discípulos, no 12. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Qué lindo, los apóstoles perseveraban unánimes juntos en armonía, en oración y ruego. Por eso hoy comenzamos el reto de oración. Vamos a estar unánimes en oración y ruego. Cuando venga el Espíritu Santo, ahorita vamos a hablar, dice que estaban unánimes juntos. O sea que la unidad es importante para el Espíritu Santo. Aquí ellos estaban en oración y ruego unánimes, o sea, en unidad, no en discordia, yo por aquí, yo por allá, no. Ahora todos tenían una misma mentalidad. Dice que estaban también con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí cuando habla de hermanos y hermanas.
versículo clave para desmentir la doctrina de que María fue virgen, siempre virgen, que no tuvo más hijos, que fue ascendida y ahorita está intercediendo allá en el cielo. No. Aquí vemos claramente que María, la madre de Jesús, con sus hermanos, tenía 4 hermanos y también tenía hermanas. Ahora, no estamos desprestigiando porque en ningún momento el Señor quiso elevarla a un nivel de santidad y de poder, no. Ella fue un instrumento que el Señor usó para la venida del Señor. Amén. Ok, entonces la amamos mucho, pero no la adoramos ni la veneramos. Entonces ahora viene la elección del sucesor de Judas. Vamos a ver qué pasó. Voy rápido porque el tiempo se nos acaba. En aquellos días, ahora pongan atención a esto, hermanos, porque la costumbre, la tradición, la mentalidad es que el Espíritu Santo vino en el... ¿A dónde fue que cayó el Espíritu Santo? En el aposento alto, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. ¿Y cuántos estaban en el aposento alto? 120 personas. Error, mal interpretado. Ya estuvieron en el monte, regresaron a su casita. ¿Cómo se llamaba la casa de ellos? El aposento alto. ¿Quiénes vivían ahí? Los 11 discípulos. Ahora, ya se acabó eso y comienza otra historia acá. En aquellos días, ya no está en el aposento, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Aquí ya no está hablando de discípulos ni de los apóstoles que están juntos, sino que ya está hablando de hermanos, de congregación. Y los reunidos eran como ¿cuánto? Como 120 en número. Ahora, pongamos la mentalidad normal, que los 120 estaban en el aposento alto con los discípulos. ¿Creen ustedes que los edificios de aquel tiempo aguanten con 120 más 12, 140? No, hombre, se cae. Wow. Y que ahí estaban también las mujeres y que pasaron 10 días ahí, día y noche, comiendo y durmiendo. No. Entonces aquí se mira, no dice qué lugar es, posiblemente sea el templo, una parte del templo donde se reunieron, porque dice que estaban los hermanos y había una congregación como de 120. Entonces aquí está en otro lugar. ¿Qué pasó? $120. Y dijo, ¿a quién está diciendo? Ahora no es a los discípulos, ahora es a los hermanos. Varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en el Espíritu, en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Se acuerdan que él dijo, yo les voy a llevar donde está el Señor Jesús? Sí. ¿Cómo vamos a saber quién es Jesús en esa oscuridad? Al que yo bese, ese va a ser. Entonces ustedes lo agarran. Deme la platita y por plata negoció al Señor. Entonces de aquí dice que Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿De acuerdo? Y era contado con nosotros, dice Lucas. Y tenía parte en este ministerio. No, aquí está hablando Pedro, perdón. Wow. Una enseñanza importante. Si va a venir alguien a hacer división, si va a venir alguien a hacer estragos en una iglesia, no crea que va a ser un extraño ahí que lo vamos a subir aquí porque ni lo conocemos. No, los que hacen divisiones y los que hacen maldades son de los que están adentro, de los mismos que están adentro. Así que hay que tener mucho cuidado. Hermanos vemos, Judas no sabemos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque a veces uno se deja engañar por la forma de ser, que muy lindo, cómo canta de bello, o cómo predica, o cómo es de humilde, cómo ayuda. Cuidadito. No voy a hablar de eso porque no es el tema, pero mire que dice que y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Dice, o sea, hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Este versículo es un versículo bien confuso, hermanos. Bien confuso.
Si usted lo lee así como está, no lo entiende. Pero agarrémoslo por partecitas a ver. Sí es cierto que se compró un asunto, pero no fue él que lo fue a comprar y después se agarró. Dice que con la plata que dejó tirada en el templo, ¿qué hicieron? Compraron el terreno donde se había ahorcado. Oh, entonces no fue que él fue a comprarlo y después se ahorcó, sino que él fue a tirarla. Dice que por sentir algo fue y le tiró las monedas a los sacerdotes y entonces ellos dijeron, esta plata está maldita, ¿qué hacemos? Pues compremos el terreno donde se ahorcó Judas, ¿ok? Y compraron ese terreno. Amén. Ahora, el problema es, ¿qué pasó? Porque hasta donde yo entiendo, uno cuando se ahorca, ¿alguien se ahorcaba aquí? No, ¿verdad? Ok. Entonces no tenemos experiencia. Las personas cuando se ahorcan, pues amarran algo de arriba y se ponen el lazo aquí en el cuello y pues quedan colgados, ¿no? Pero mire lo que dice aquí, que después de que se ahorcó, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas, o sea, las tripas y todo, se le salieron. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Entonces aquí hay tanta oscuridad, porque ¿qué pudo haber pasado? ¿Cómo era el terreno? Tal vez había un precipicio y se rompió la rama donde estaba y cuando vino, pues se dio vuelta, cayó de cabeza y después la otra parte. No sé qué pasó, hermano, pero aquí está explicando qué pasó con este Judas. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dicen, se lo merecía. Es más, ya estaba escrito que este hombre iba a ser el malo que iba a entregar al Señor Jesús. Ya estaba predestinado para este fin. Mucho cuidadito. La Biblia habla sobre eso. Hay profecías. Ahorita vamos a ver que el salmista David habló sobre él, de que él iba a entregarlo y que él iba a vender al Señor. Entonces desde que nació ya era para perdición. No. Ahora, ¿por qué el Señor lo sabía? Primero porque el Señor sabe todo. El Señor sabe hasta su último día. El Señor sabe lo que usted va a hacer mañana. ¿Cuántos creen que el Señor sabe lo que usted va a hacer mañana? Y lo que va a pasar dentro de 5 días y lo que pasa en un mes. Es más, las profecías nos dicen hasta lo que va a pasar hasta el fin de este mundo que ya está por perderse. Oh, entonces el Señor ya sabía. Que lo haya obligado es otra cosa. Él solito. ¿Qué fue lo que hizo él? Por amor a la plata, por amor a recibir un poco, dice que se robaba las platas, quería agarrar de la bolsa y todo, y aquí le ofrecieron 30 y dice, no, pues yo vendo. Entonces él provocó esto, no es que el Señor lo obligó a hacerlo. No creemos en la predestinación de que usted nació para ser maldito y para condenarse, no. Tampoco creemos en la predestinación que usted nació bendito y que no importa lo que haga, usted va para el cielo. Ninguna de las dos. Creemos en que el Señor te da oportunidad, te pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge. Usted escoge lo que quiere hacer. Amén. Usted escogió hoy venir acá. Y qué lindos. Hay personas que escogieron ir a trabajar. Qué feos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted tiene, no, entonces usted no puede decir si le pasa algo, ay, el Señor me, no, usted decide su vida y tiene capacidad para tomar decisiones. Qué lindo lo que estamos viendo ahora, vamos a ver, de que ponemos en las manos del Señor que Él escoja nuestro futuro. Eso es muy diferente, ahorita lo vamos a ver. Pero sigamos, y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama. Dama significa sangre y Acel, lugar o campo. Y aquí lo traduce, que quiere decir campo de sangre. Y todavía existe ese campo de sangre para los que han ido a Israel y está asolado. Nadie habita ese lugar. ¿Por qué? Porque él dice que con el pago, ¿dónde está? Pago que se llama Aceldama. Creo que en el versículo anterior está, fue el salario de su iniquidad. Eso fue lo que provocó. La iniquidad de él, el deseo del dinero, hizo que pasara lo que pasó. Porque está escrito en el libro de los Salmos, aquí está. Sea hecha desierta su habitación,
no haya quien more en ella. Y también está escrito en otros salmos, 64 y 130 y algo, tome otro su oficio. Ya el Señor había hablado sobre Judas. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y ponga atención a esto, porque estas son las bases para ser discípulo, para ser apóstol. No los apóstoles que han salido ahorita, que salen no sé dónde. Hay un lugar en Miami donde le dan el certificado de apóstol si usted paga tanto. Cuidadito, aquí están las características, las condiciones para ser apóstol. Es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, que tenía relación con el Señor, comenzando desde el bautismo de Juan, tenían que haber estado todo el tiempo con el Señor, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Oh, ese va a ser un apóstol, ese va a ser un sucesor de un apóstol. Con todo respeto a los que se llaman apóstoles, ustedes son apóstoles, pero no como estos. Ustedes son apóstoles porque apóstol significa enviado. Y todos nosotros podemos ser apóstoles. El Señor nos puede enviar a una misión, a un trabajo. Ok, yo voy como apóstol, voy como enviado del Señor a hacer un trabajo. Pero de eso a una posición, a un nombramiento, a un título muy diferente. Solamente los apóstoles del Señor que tenían que cumplir con esto, haber estado con el Señor, ser testigo de su muerte, de su resurrección, desde el bautismo para adelante, todo eso. Y entonces dice que se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? De también que resucitó. Y señalaron a dos. Y mire qué interesante esto, a mí me gusta este versículo, porque aquí se señalan a dos, pero rapidito se da cuenta uno que había uno que era medio famosito ahí, ¿verdad? De esos hermanito, ¿cómo está, verdad? Y entonces este era el preferidito, ¿verdad? Entonces mire cómo lo describen. Uno que se llamaba José, por si no lo conocen, que es también llamado Barsabás, ¿se acuerdan de Barsabás? Oh, no, aquel que le dicen el justo, ese. Wow, le tenían nombre, sobrenombre, apodo, wow. Como quien dice, este va a ser. Y, ¿cómo se llama? Matías. Y Matías, no hombres, nadie quería a Matías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice que el hombre mira lo de afuera. El hombre mira la apariencia. ¿Pero qué es lo que mira el Señor? El corazón, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Y orando dijeron. Y aquí se enredaron ellos solitos. Porque aquí dicen una verdad que es bíblica. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos. Entonces, ¿qué es lo que conoce el Señor? Su corazón. A veces, hermanos, cuando estaba yo allá en El Salvador como miembro, vamos a nombrar a los presidentes de los departamentos. Departamento de jóvenes. ¿A quién proponen? Y la gente decía, Alberto. Ay, ya, el famosito, ¿verdad? Porque era el... Y tal vez ese ni quería trabajar. Tal vez ese ni tenía llamado. Y yo queriendo trabajar, no, pues a mí no me llamaban por feo. Entonces digo yo, qué bárbaro. Ay, todo el mundo votó por ese, pues. Y uno dice, ¿qué cosas? Por eso es que el Señor aquí dice, yo conozco los corazones de todos. Entonces, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, le están dando al Señor la oportunidad de que Él escoja, ¿verdad? Ya sabemos que, ¿te acuerdas, verdad? No se te va a olvidar, José, que se llama Barsabás, no, el que tiene por sobrenombre justo, ese, y a Matías. Vamos a ver, ¿cuál quieres, Señor? ¿Cuál quieres? Para que se tome la parte de este ministerio y apostolado en que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, mire qué cosas, ahorita explico. Y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre el que nadie quería. Pero Dios sí lo quería. Entonces ponga atención a eso, porque hermanos, esto es un mensaje para nosotros. Cuando usted está en un dilema, cuando usted tenga que escoger entre dos caminos, tome en cuenta a Dios, pídale a Dios revelación,
ore un ratito antes de tomar una decisión. Y no estoy hablando de decisiones de irse a predicar a China, no, decisiones diarias, comprar o no comprar este carro, ir o no ir a este lugar, hacer o no hacer algo. Cualquier cosa usted pida la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque a veces lo que a nosotros nos parece esto está pero perfecto, tal vez el Señor sabe qué va a pasar. Amén. ¿No les ha tocado que han comprado un terreno y sale malo porque ustedes le dijeron no lo haga, no lo haga? Y no, hombre. O al revés, compran algo y buenísimo y toda la gente decía, esto no sirve, pero el Señor sí lo tenía para usted. ¿Por qué? Porque tomaron en cuenta a Dios. Y entonces dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, ¿cómo es eso de echar suerte? ¿Será que es bíblico andar echando la lotería ahí? No. Odín, Marín de dos Pingües, a ver cuál de los dos. La Biblia no dice cómo tomaron la decisión, pero sí les voy a decir históricamente cómo hacían. Ellos tenían dos piedritas. Una se llamaba Urín y el otro Tumín. Urín y Tumín. Y entonces cuando querían tomar una decisión, ellos ponían las dos piedritas en una bolsa y entonces oraban al Señor y la que sacaban, esa era la voluntad del Señor. David le pidió al sacerdote, porque esto era por sacerdotes, oye, quiero que me preguntes al Señor si voy a pelear o no, si voy a tener victoria o no. Tira las piedras o saca las piedras o pon las piedras en la bolsa. Y dice que oraron y ¿cuál creen que salió para decir sí? Porque aquí dice Urín y Tumín, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque así nosotros leemos de izquierda a derecha. ¿Cómo leen los hebreos? Oh, entonces, ¿cuál es la primera? La blanca y la mala, la negra. No es racismo, sino que simplemente por colores. Oh. Wow, entonces, hermanos, aquí, miren qué lindo. Dice que le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y entonces Matías fue contado con los 11 apóstoles para tener otra vez el grupo de 12. Ahora, hay unas versiones por ahí, unos comentarios por ahí que dicen que no, que inclusive esto está mal. Pues habían dos, no, pues ni modo, tenía que salir uno de los dos. Pero como que el Señor haya querido que fuera Matías, dicen algunos que no, que el Señor quería que fuera otro. ¿Quién creen que quería el Señor que fuera? Pablo, ¿verdad? Porque Pablo fue escogido como uno de los apóstoles. Dice, yo como abortivo fui el último apóstol y tengo constancia que soy apóstol del Señor, dice Pablo. Oh, entonces tal vez el que el Señor quería poner como sucesor era Pablo, pero ellos con las piedritas pues sacaron a Matías. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros quién fue? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén y veamos los nombres de los 12 apóstoles, ahí vamos a ver quién era el 12, ¿verdad? Tal vez nos demos una sorpresa de cuál escogió el Señor. Pero lo que sí quiero que quede claro es esto, que ustedes tienen que tomar a Dios en cuenta para las decisiones. Amén. Ok, termino con la venida del Espíritu Santo. Lo puse una parte del capítulo 2 porque esto es secuencia, ya lo demás es otro tema, entonces quiero terminar con eso. Y ponga atención a esto porque con esto es la base de nuestra creencia, es la base de por qué nosotros adoramos al Señor y tenemos ese poder del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice el Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿se acuerdan que el Señor Jesús murió y comenzaron a contar cómo se llamaba la cuenta? La cuenta del Omer, ¿verdad? O sea, la cuenta de 50 días. Entonces pasaba una semana, llevamos 7, pasaba el otro Shabbat, ya son 14, y ahí iban contando hasta que fueran 7 semanas o 7 Shabbats. El próximo día después del Shabbat era el 50. Ese se llamaba Pentateuco. Pentateuco. Pentecostés. Es que Pentateuco también es 5.
Pente significa 5 o 50. Oh, entonces llegaron al día 50. Entonces aquí no es cuando llegó, porque eso parece como que apareció. No, no. Cuando terminaron de contar los días hasta Pentecostés, ¿cómo estaban los discípulos? Unánimes, juntos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí estamos juntos, ¿verdad? Todos estamos en la misma sala. ¿Estamos unánimes? Digan que sí, hermano, porque nosotros estamos unánimes. Oh, ok, estamos en un mismo sentir, entonces estamos unánimes y también estamos juntos. Así está esta gente. Y de repente vino del cielo un estruendo. Wow. Y mire qué interesante, porque parece que uno dice, bueno, están esperando el Espíritu Santo, están orando, y ven, Señor, ven, ven. Y ahí no, dice, como un estruendo que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estábamos. ¿Cómo estaban? Estaban sentados. O sea, ellos estaban esperando ahí, los discípulos, en el lugar donde el Señor les dijo que esperaran. Dice que de repente, wow, o sea, de un pronto a otro, vino del cielo un estruendo. Ahora, ¿por qué un estruendo y para qué un estruendo? Veámoslo ahorita. Y usa una figura como de un viento recio que soplaba. Entonces el Espíritu Santo no fue un viento recio que entró, ¿verdad? La gente dice, bueno, ¿dónde está el viento cuando recibimos el Espíritu Santo? No, es que no hay viento aquí. Él está haciendo una comparación. El estruendo fue como un viento recio. ¿No? Entonces ellos sabían cómo sonaba un viento recio. Entonces él explica, así como eso, así fue el estruendo que se oyó cuando vino el Espíritu Santo de repente. Y dice que el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas otra vez como de fuego. Las lenguas venían y eran lenguas como que fuera una llama de fuego, así venían las lenguas. No es que las lenguas es un poco de fuego que se le cae a uno en la cabeza, no, es una comparación de más o menos él está viendo o está explicando y entonces usa estas figuras para darnos a entender. Un viento recio, o es un estruendo como un viento recio, o lenguas repartidas como de fuego, y dice que se asentaron sobre ellos. Ahora, ¿por qué motivo pasó esto y para qué pasó esto? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo por haber creído en el Señor, pero aquí no está hablando de tener el Espíritu Santo como parte de su proceso de santificación, sino que aquí es una llenura especial, un sello especial. El Señor aquí está sellando, está marcando a las personas que van a trabajar para Él. Oh, entonces llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Esto se ha prestado también para ciertas costumbres. Lenguas angelicales, y comienzan a decir un montón de palabras ahí que nadie entiende. Oh, está hablando en lenguas, está hablando en lenguas. Y se ha hecho como costumbre, ¿no? Algunas personas están predicando y comienzan a decir unas palabras y siguen hablando español y, oh, está hablando en lenguas, está hablando. No, aquí cuando habla de lenguas, está hablando de lenguajes, de idiomas, de dialectos, hablando de cosas que se entienden. Dice, comenzaron a hablar en otros lenguajes, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud. Aquí entendemos por qué fue el estruendo. Acuérdense que Jerusalén es grande, es una ciudad completa. Algunos estaban en el hotel, otros andaban de compras, otros estaban comiendo. No todos estaban en el templo ni en el lugar donde el Señor los quería tener. Pero el Señor quería reunirlos a todos, porque después en otro culto vamos a ver el mensaje que Pedro dio a como 5,000 personas y se convirtieron, ¿cuántas? 3,000 personas, imagínense, entonces era mucha gente.
¿Cómo reunir a toda esa gente si no había mensaje de texto? No habían sirenas, no había ¿qué? Para reunir. Oh, entonces el Señor, un estruendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Hey, ¿será que la gente será media? ¿Ya saben ustedes? No, pues rapidito todo el mundo. Y se reunieron acá. Oh. Entonces el Señor usó el estruendo para atraer a las personas. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud. Y estaban confusos. ¿Y por qué? Porque cada uno, dice, les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué idioma hablaban los discípulos? ¿Ah? Hebreo. En este caso, el lenguaje común que usaban ya no era un hebreo fino, sino que era un arameo. ¿Verdad? Era el lenguaje normal. Y todos se comunicaban en arameo. Pero dice que vinieron gente de todas partes y los oían hablar en su propia lengua. ¿Cuáles lenguas? Dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad que son galileos, o sea, todos son hebreos, todos los que están aquí hablando. ¿Y por qué les oímos? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Y dónde nacieron estos muchachos? Pardos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Mira Asia, allá donde están los chinos. Chinos dije. En Frigia, o sea, lo que es Grecia, Panfilia, Egipto. Desde Egipto venían porque como era el día de Pentecostés, todos los judíos hacían viaje para estar en Jerusalén y celebrar la fiesta de Pentecostés. Por eso habían venido de Egipto, de las regiones de África, habían hasta morenitos ahí, más allá de Cirene, imagínense, y romanos que también estaban alrededor, aquí residentes, todos judíos como prosélitos, como gente extranjera. Oh, entonces mire que aquí habían diferentes idiomas y el Señor, con la llenura del Espíritu Santo, les permite hablar una lengua que ellos entendían. Tal vez ellos medio hablaban el hebreo y el arameo porque fueron judíos en algún tiempo. Pero por ejemplo, los muchachos que se están naciendo acá, nosotros venimos con un español fluido. ¿Ya ellos cómo están? Medio español y más inglés. Y ya cuando crecen ya no quieren saber nada del español, puro inglés. ¿Verdad? Entonces ellos eran judíos que se fueron esparciendo y venían a la fiesta, pero nacieron por allá, crecieron por allá, estudiaron por allá y ya traían otro idioma. Pero aquí pues hablaban el hebreo, el arameo, ¿verdad? Para entenderse. Pero resulta que los discípulos comenzaron a hablar y a testificar la maravilla del Señor y los hablaban en los idiomas de ellos. Y entonces esto les causó, dice, cretenses de Grecia, árabes, wow, de Arabia. Les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Y qué es lo que hablaban? O si entendían lo que hablaban, no estaban diciendo medias palabras ahí raras que nadie entiende. No, las maravillas de Dios. Wow. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Verdad? Yo estoy aquí con ustedes hablándoles español. Pero resulta que este grupo aquí, ustedes son los americanos, ¿verdad? Entonces de un pronto a otro yo, now we are going, ay, ya comenzaba a hablar yo en inglés. Y ustedes se volvieron chinos, hijo, ya hablando en chino por acá. Y entonces, wow, ¿qué pasó? Me están hablando en mi idioma, entiendo bien mi idioma. ¿Qué es este milagro que está pasando? Oh, el Señor queriendo llegar a todos los lados por medio de su lengua para que creyeran. Eso era un milagro que el Señor estaba haciendo para que creyeran en el Evangelio. Dice que se convirtieron 3,000 personas. Oh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quiero hacer burla de los hermanos que han hecho esto y todo. Yo sé que hay unas lenguas angelicales. No, angelicales no. Cuando Pablo habla sobre lenguas angelicales es una aseveración que hace una exageración. Si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, o sea, como quien dice, eso es lo imposible, hablar como los ángeles. Pero algunos dicen que no, que hay lenguas que son de los ángeles que uno habla. Yo sí creo
que el Señor a veces necesita darle a usted una palabra para que usted profetice, para que usted ministre, para que usted establezca una realidad y le puede dar una palabra especial, algo que viene del Señor, puede ser del idioma hebreo, puede ser de algún asunto que quiera bendecirlo. Pero de eso, para poder llevar las maravillas a las personas, hay que hablarles en el lenguaje que ellos entienden. Entonces el Señor aquí hace el milagro. Yo me imagino, esto es una suposición, no está escrito, que digamos que Juan le vino el lenguaje de los africanos. Ok, entonces él comenzó a hablar en africano y pasaba un africano, oh, me entiendo, ya otro grupito aquí, un grupo de personas acá en africano, y comenzó a hablarles él del Señor. Mientras que Pedro le dieron el chino y pues todos los que estaban ahí, ok, como que comenzó a hablar, porque eran 5,000 personas que estaban ahí, y después del mensaje, el Señor tuvo la bendición de convertir a 3,000 de ellos. Oh, entonces aquí las lenguas, este poder de lenguas es para hablarle a las personas que no conocen. Ahora, yo ya he contado esto, pero lo cuento rapidito porque yo fui testigo de eso. Mi hermanito está para ser intervenido en un hospital y hay 2 doctores que vinieron del extranjero a hacer una pasantía en el hospital en El Salvador. Y entonces tienen que operar el cerebro porque se golpeó con un accidente, tienen que operar el cerebro y necesitan la aprobación, la autorización de mi papá para operar. Y entonces le dice, por medio de un traductor, dice el doctor que si quiere firmar aquí para autorizar. Entonces era un alemán y un chino, los doctores que estaban de pasantía. Y entonces dice mi papá, ¿puedo orar para lo que estamos hablando? ¿Puedo orar para pedirle a Dios dirección? Y entonces dice, sí, haga lo que quiera, nosotros aquí esperamos. Y mi papá comenzó a orar y de un pronto a otro le dice al alemán en alemán, quiero que operen y que hagan y comenzó a dar instrucciones de cómo hacer la operación. Y en eso se va con el chino y comienza a hablarle en chino y decirle lo mismo, haga esto y esto y esto para que salga bien la operación. Y entonces firmó y se fueron y la operación fue todo un éxito. Cuando terminaron, llegan los doctores y le dicen, oye, usted es una eminencia. ¡Wow! Primero sabe de medicina para que nos diga cómo operar. Y nos dice en nuestros lenguajes. No, hombre, ¿dónde estudió? ¿Qué? Yo pasé el 2º grado nada más de escuela. Yo con costo sé hablar español. Y entonces, ¿qué pasó? Y ya comenzó él a hablarles de las maravillas con traductor, porque ahí ya no había la unción que tenía al principio. Y hermanos, para testimonio, el templo más grande en la ciudad, en la capital de San Salvador, de la Iglesia de Dios en San Salvador, fue construido por la ayuda que esos doctores dieron para construir un templo ahí en San Salvador. ¿Y qué pasó? Que mi papá, sin saber, habló y ellos entendieron. Ahí no sé si mi papá habló en alemán y en chino o que el Señor hace que hablen español y que ellos entiendan en su idioma. Lo importante es que se da este milagro. Yo he conocido misioneros que han ido a lugares donde no hay traductor, no hay cosa, y le dice, Señor, dame lenguas, y ellos comienzan a predicar y el Señor se encarga de hacer el milagro. ¿Cuál de los dos? No sé. O uno comienza a hablar el idioma de ellos, o ellos, al uno hablar, entienden perfectamente. Pero que el Señor hace este milagro, lo hace. ¿Creen eso? Amén. Entonces, ¿por qué no es necesario que nosotros hablemos acá lenguas? Porque todos hablamos el mismo idioma. Entonces no se da eso. Pero si aquí viniera un extranjero y el Señor quiere darle palabras, yo le aseguro que alguien se para, el Señor lo usa y le da una palabra, porque así es el Señor de bello. Amén. Ok, terminamos con esto. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué está pasando acá? Mas otros, burlándose, decían, ¿cómo decían? Estos están borrachos. Entonces, concluyo con esto, hermanos. Cuando la manifestación del Espíritu Santo se da, hay 3 reacciones. Y tengan mucho cuidado porque entre nosotros puede pasar esa reacción. Unos se quedan atónitos. O sea, wow,
qué poder de Dios, qué maravilla de Dios, qué lindo es el Señor. O sea, atónito significa que usted no cree lo que está viendo, pero que, wow. Otros perplejos, o sea, simplemente se quedan viendo. Y entonces comienzan a preguntar, oye, ¿y esto cómo se da? Pero ¿sabe cuál es el otro grupo? Ay, se me pasó. Más otros se ponen a burlar. ¿No entienden lo que pasa? Estos están locos. No, estos están psicoseados. Ahí les dijeron qué hacer. Yo conozco una persona que recibió palabra del Señor y este es saber quién le contó mi vida, porque me dijo todo. No sabe que el Señor conoce tu vida y te puede decir tu futuro. Amén. Entonces, hermanos, usted puede hacer una de las dos, o quedar atónito y perplejo con las maravillas del Señor y adorarlo y bendecirlo, o burlarse. Pero si se burla, va a perder lo que Dios tiene para su vida. Entonces, ¿qué concluimos? El Señor tiene los 12 discípulos, los enseñó por un tiempo. Algunos dicen que fueron 3 años, otros dicen que fue nada más 1 año y medio, no importa cuánto sea. Lo importante es que el Señor los discipuló, les enseñó, los guió y todo. Y ellos estaban ahí, pero en el momento de necesitar fortaleza, fuerza, ímpetu, que fueran valientes, todos se escondieron. Todos se metieron en un cuarto, solo Juan estuvo en frente de la cruz cuando estaban crucificando al Señor Jesús. Los otros discípulos con miedo. Entonces ellos tenían el conocimiento. El Señor estuvo con ellos día con día, pero no tenían el poder. Entonces, ahora que el Señor resucita, oh, mira, si es cierto. Wow, este Señor lo que dijo es cierto. ¿Cómo hacemos? Necesitamos algo para poder testificar. Entonces el Señor envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para para ser testigos. Y hermanos, ustedes ven la vida de los apóstoles. Ellos predicaron, fueron azotados, fueron encarcelados, fueron lo que sea, y seguían predicando sin miedo, sin vergüenza, sin nada, y llevaron el evangelio de tal manera que nosotros ahorita conocemos de Jesús porque ellos comenzaron a predicar el evangelio. Entonces, el Señor ya trató con usted. Usted recibió al Señor Jesús, el Señor lo tiene con salvación, usted está en una relación preciosa con el Señor. Pero si usted quiere testificar, si usted quiere ser algo más de lo normal, usted necesita el bautismo, la unción, el empoderamiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no vamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo. No comienza a ver, este hizo tal cosa, ya lo recibió. No. Aquí no es cuestión de cómo se manifiesta la persona. Aquí lo importante es cómo el Señor llega a su vida y usted cambia, hermanos. Si usted no podía predicar, comienza a predicar. Si usted no sabía el idioma, el Señor le da capacidad para hacerlo. Se lo digo porque yo, hermanos, no es que predique bonito ahorita, pero al menos no me trabo, ¿verdad? Cuando yo prediqué por primera vez, hermano, yo prediqué cómo ser salvo. Lo que menos hablé fue de salvación. Se me trabó por aquí, conté una historia por allá, ¿qué dije? No sé. Pero hermanos, ahora que yo tengo el poder ¿creen que yo tengo el poder del Espíritu Santo? Pues usted no habla en lengua, pues usted no se pone, no, es que no es eso. Es lo que usted testifica, lo que usted hace con el poder del Señor. Hermano, yo toco este piano por la misericordia del Señor. A mí nadie me enseñó, nunca he ido a una clase de piano. ¿Por qué? Porque el Señor capacita con el poder. Ahora predico por la misericordia del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Y usted también lo puede hacer. Para eso es el Espíritu Santo. Amén. La próxima vez que hablemos sobre Hechos, vamos a hablar sobre el discurso que dijo Pedro a la multitud. Un discurso precioso. Pero ya les dije que el otro domingo, si Dios nos da vida, vamos a comenzar a intercalar con, ¿cuál libro dije? Con Daniel. Hermanos, está precioso. Ese libro es un libro, wow. Y lo vamos a ir viendo así, versículo por versículo, para ir aprendiendo. Historia y profecía. Porque la profecía tiene que ir de la mano con lo que hacemos. Amén. Y para ustedes, Dios los bendiga. Gracias por haber estado hasta el final.
y los espero el otro domingo con primera y